siguiente programa es para todos. Para la religión católica, la Cuaresma es uno de los 4 tiempos litúrgicos más importantes del año. Es allí donde se acentúa un tiempo de penitencia, de cambio y de conversión, y cada que se acentúa más fuertemente es más fructuoso el tiempo de cambio y se va a dar más claro en la vivencia diaria de cada persona que lo intensifica y lo vive de manera particular. El tiempo de la Cuaresma imprime un cambio de rasgar nuestro corazón y abrirnos a la entrega a los demás, al pobre, al prójimo, al que más necesita de nuestra ayuda. Es un tiempo de esperanza, de la resurrección, del perdón de nuestros pecados a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es así como hacemos esta segunda entrega de especiales a UPAN, hablando sobre el tiempo de la Cuaresma, de la mano de su canal AUPAN, Comunicación para Todos. Le damos la bienvenida al Padre Carlos Fernando Galeano González, párroco de la parroquia de San Pedro Claver. Él nos acompaña en este programa de especiales a UPAN y vamos a tratar un tema esencial para este tiempo que se está viviendo privilegiado dentro de la Iglesia, que es el tiempo de la Cuaresma. Cuaresma, que es un tiempo de penitencia, de conversión, de cambio de vida, y le damos entonces al Padre la bienvenida. Padre, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo a toda nuestra comunidad, a todos aquellos a quienes podemos llegar por medio de AUPAN, en medio de este tiempo especial y todos estos especiales que se van realizando durante estos días. Agradecemos enormemente la posibilidad que tenemos desde la parroquia para poder llegar a todos y poderlos saludar y compartir lo mejor que podemos las reflexiones acerca de la importancia de este tiempo. Padre, bueno, entonces empiéncenos contando qué es el tiempo de la Cuaresma, cómo se vive el tiempo de la Cuaresma dentro de la comunidad. Bueno, este tiempo de Cuaresma nosotros debemos como entenderlo como un tiempo de una bendición y de una gracia especial para nosotros como comunidad de fe. Habitualmente tiene unos significados concretos, pero en un primer momento yo quisiera como hacer hincapié de manera especial en este tiempo como un tiempo de bendición. Normalmente siempre se ha analizado el tiempo de Cuaresma pues como un tiempo fuerte, de mucha penitencia, de mucha abstinencia, de mucho ayuno, como un tiempo, diríamos, un tiempo en el cual todas las personas pues se tienen que acercar de una manera especial a Dios, y se va notando como un cierto sentido como de obligatoriedad, un sentido a veces hasta negativo propiamente de este tiempo. Y yo quisiera en un primer momento pues desvirtuar esa idea que tenemos y a la vez regalar o dar la oportunidad de entenderlo como un tiempo de bendición. Desde la antigüedad pues ha existido la práctica de la penitencia, del ayuno, como una manera de entender momentos especiales en la vida de las personas, momentos en los cuales se llega a un tiempo como de reflexión, de arrepentimiento, de búsqueda de Dios. Entonces en la antigüedad se daba, y propiamente pues se empieza a vivir este tiempo de Cuaresma entendiendo propiamente que estamos preparando la celebración de la Pascua, que es el misterio de nuestra propia redención. La Pascua, que fue una experiencia de vida propiamente en la antigüedad del pueblo de Israel, y que fue asumida por Jesús en la plenitud de los tiempos para presentar su sacrificio y para regalarnos a todos el don de la salvación, mediante sus padecimientos, su muerte en cruz y su feliz resurrección. Entonces, todo este misterio se celebra de una manera especial en un tiempo concreto en la Iglesia, y
se necesita entonces un tiempo de preparación como para poder celebrar de la mejor manera el misterio de nuestra salvación. Padre, otra pregunta, ¿cómo se instituye este tiempo de Cuaresma en la iglesia? ¿Cómo se da entonces este tiempo privilegiado? ¿Cuántos días son la Cuaresma? Bueno, este tiempo se instituye precisamente a partir de una experiencia de fe del pueblo. Una experiencia de fe que implica estar alrededor de lo que es el misterio de la salvación, pasión, muerte y resurrección de Jesús. En un comienzo existían unos días o unos tiempos privilegiados como para preparar ese acontecimiento. Luego se fue dando precisamente a partir de la misma tradición o la misma forma de vida de la Iglesia, hasta llegar en el siglo IV aproximadamente después de Cristo a determinar que debían ser 40 días. ¿Por qué 40? Pues porque precisamente el número 4 y ese 40 tiene un significado bíblico y teológico muy importante. Entonces se recuerdan los 40 días del diluvio, se recuerdan a nivel bíblico los 40 años del tránsito del pueblo de Israel por el desierto, se recuerdan 40 días en los cuales Elías y Moisés caminaron hasta el Monte Santo, se recuerda, cómo no, y de manera muy, muy especial, los 40 días que anteceden al comienzo de la vida pública de Jesús, cuando Jesús, animado por el Espíritu, estuvo en el desierto y allí enfrentó las tentaciones del maligno y desde allí sale fortalecido Jesús para desempeñar toda su tarea de manifestar el reino de Dios en medio de nosotros. Entonces decimos, son 40 días que anteceden al misterio pascual. 40 días que tienen un día propio para el comienzo y que tienen un día concreto también para finalizar en sí todo lo que es ese itinerario o ese proceso de experiencia que nos prepara para el misterio de la Pascua. Padre, entonces el número 40 dentro de la iglesia tiene algún significado. Sí, efectivamente, es decir, ese 40 y el 4 y el 40 implica como la realidad de todo lo que es la creación y la temporalidad de nuestra propia existencia, y por eso se asume de esa manera, es decir, nosotros que experimentamos el misterio de la salvación por medio de Jesús, que ha venido a compartir nuestra condición humana, somos redimidos, somos salvados, y ese número 40 como que de alguna manera engloba todo lo que es las realidades temporales que han de prepararse precisamente para poder manifestar o poder tener ese tiempo de preparación para experimentar la gracia y la salvación que Jesús viene a compartir con todos y cada uno de nosotros. Padre, entonces en este momento vamos a ver qué piensa la comunidad andina sobre qué día inicia la Cuaresma y qué día termina entonces este tiempo de Cuaresma, precisamente, que ellos nos cuenten si ellos saben y conocen sobre cuándo y empieza y cuándo termina el tiempo de Cuaresma. Inicia el miércoles de ceniza y se termina el domingo de la resurrección. La segunda semana de marzo y termina ¿cómo es? Sí, En abril. El 2 de febrero. ¿Y cuándo se termina? Y se termina el 17 de marzo. Así me corcha. Eso empezó ahora 15 días la ceniza. Y yo no me fijaba las fechas del mes en que termina. No me debía, sinceramente no. Empieza el miércoles de ceniza y termina el Viernes Santo. Padre, entonces sabemos que muchas de las personas que han compartido con nosotros saben muy bien del día en el que inicia la Cuaresma, pero no saben con claridad cuándo termina. Qué bueno entonces que usted nos explique cuál es el día de inicio de la Cuaresma y cuál es el día final de la Cuaresma. Como les hemos venido tratando de compartir, esto hace parte de un proceso de la misma vida de lo que es la iglesia y la vida de fe de todos nosotros. Propiamente,
el día miércoles de ceniza es el día de comienzo. Porque un miércoles, en un primer momento, se manejaba siempre las celebraciones de domingos a domingos. Es decir, que habría un domingo para empezar la cuaresma y un domingo, ya el sexto domingo de cuaresma, diríamos que es el domingo de Ramos o domingo de la Pasión del Señor. ¿Qué ocurría? Que como siempre, a nivel de fe, siempre se ha respetado el día domingo como el día del Señor para celebrar la Pascua y la Resurrección, entonces terminaba no siendo 40 días. Entonces tomaban la determinación, especialmente por allá hacia el siglo IV, de ir al miércoles anterior a ese domingo que se había estipulado. ¿Y qué ocurre entonces? Que se constituye el miércoles de ceniza. Siempre el signo como tal, importante y primordial de la ceniza. La ceniza como signo precisamente de nuestra caducidad, de nuestra fragilidad humana, y que es un signo también muy importante a nivel bíblico-teológico. A nivel de Sagradas Escrituras nos encontramos en diferentes pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cómo por medio de la ceniza y una vestimenta especial se determinaba las personas que querían hacer penitencia, que querían tener un proceso de acercamiento a la voluntad de Dios, que se arrepentían de sus maldades, de sus pecados, de sus errores y que trataban de enmendar por medio de estas prácticas concretas. Entonces se determinó que el día de comienzo de la cuaresma es el miércoles de ceniza. Otra práctica que era muy común en los comienzos de la cristiandad precisamente era la práctica penitencial de manera pública. Es decir, que quienes querían enmendar sus pecados tenían que manifestar públicamente que estaban en ese proceso. Y la mejor manera, igual que en el Antiguo Testamento, era hacerlo con una vestimenta propia, y el signo de la ceniza era muy importante. Entre algunos que trataban de hacer ese proceso, estaban quienes se preparaban para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, especialmente aquellos que se preparaban para poder recibir el sacramento del bautismo en el tiempo de la Pascua, es decir, en la vigilia pascual. Y entonces conocemos que los catecúmenos también tenían una experiencia concreta de penitencia y demás, y el signo de la ceniza era muy importante. Este es el comienzo, miércoles de ceniza. Luego empezamos a contar esos 40 días y nos vamos a ir hasta el día Jueves Santo. Jueves Santo antes de empezar la ceremonia del Triduo Pascual, es decir, antes de comenzar la celebración de la Cena del Señor. Es decir, estaríamos hablando de que empezamos el miércoles de ceniza y terminamos la cuaresma el jueves antes de la hora de la cena, antes de la hora nona, es decir, antes de las 3 de la tarde. Ahí empezamos ya la celebración del Triduo Pascual. Muy bien, Padre, entonces qué bueno que esto nos quede como claro, que inicia el miércoles de ceniza el tiempo de cuaresma y que termina el jueves santo, hasta antes de la misa de 3 de la tarde de la Cena del Señor. Cena del Señor. Padre, ahora, ¿qué hay de diferencia o qué tintes diferentes hay dentro de este tiempo de cuaresma? ¿Qué color litúrgico se utiliza dentro de la iglesia? ¿Qué excepciones de pronto hay dentro de este tiempo? Muy bien, entonces, pues hablemos de lo que normalmente se hace como más visible para nosotros a nivel de celebración de fe. Hablamos, por ejemplo, de lo que es el templo, de lo que son las celebraciones, los ornamentos litúrgicos, la música y demás. Propiamente al ser un tiempo más penitencial, un tiempo que nos prepara desde la contrición de nuestro corazón y que nos ayuda en este proceso de conversión, pues digamos que a nivel litúrgico se tiene también unas pautas o unas normas para la celebración que son muy concretas, que son muy dicientes y que a veces pues
no nos percatamos de ellas cuando estamos en las diferentes celebraciones, cuando venimos, por ejemplo, a misa y demás, quizás no caigamos en la cuenta. Pero uno de ellos tiene que ver propiamente con el color propio de la liturgia en este tiempo de Cuaresma. El color propio es el morado, que representa precisamente ese carácter penitencial, ese carácter de preparación para la gran celebración de los misterios de nuestra salvación, el misterio de la Pascua. Ese color morado que también lo asociamos normalmente a otros tiempos litúrgicos o a unos momentos determinados en las celebraciones. Otro tiempo litúrgico que representa el color morado es el tiempo del Adviento y momentos especiales en los cuales nosotros también utilizamos el color morado tiene que ver con las exequias de nuestros hermanos que se nos adelantan a la eternidad por tener ese mismo carácter de preparación para la Pascua, es decir, para el encuentro pleno y definitivo con el Señor. Eso con respecto, por ejemplo, al color de las celebraciones litúrgicas y a veces el color que puede resaltar un poco más en el altar, que también puede ser el color morado. ¿Qué otras cosas empiezan a ser un poco notorias cuando llegamos al tiempo de la Cuaresma? Pues la sobriedad a la hora de decorar, por ejemplo, donde no debe abundar muchas flores o muchos colores, sino que todos estamos en la expectativa y en la preparación para el misterio de nuestra redención, para la Pascua, y entonces se nos pide que seamos sobrios a la hora de decorar y demás, y que tratemos de no hacer muy vistoso, digamos, las diferentes decoraciones, el altar o los altares de los santos, sino que nuestra expectativa sea más bien así de carácter penitencial y preparación para el misterio de la salvación. Con respecto a lo que tiene que ver ya con las diferentes celebraciones, pues digamos que hay unas oraciones, hay unas aclamaciones que suspendemos de manera temporal con algunas excepciones, de manera especial en este tiempo de Cuaresma. Bueno, Padre, ¿usted nos puede entonces contar cuáles son esas excepciones de las oraciones que se omiten durante este tiempo de la Cuaresma? ¿Cuál es el significado o el porqué de omitirlos y por qué esperar hasta qué fecha para volverlos a retomar? Son dos especialmente. Uno de ellos es una aclamación que para nosotros se nos torna, digamos, como familiar y casi siempre la escuchamos, que es la proclamación o el canto del Aleluya. El Aleluya precisamente es como una aclamación que canta la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte y que se realiza de manera especial recordando que Cristo ha resucitado. Entonces, como estamos en este tiempo de preparación para celebrar la Pascua de Resurrección del Señor, entonces se nos pide que desde el miércoles de ceniza hasta el día jueves en la tarde, cuando celebramos precisamente la cena del Señor y empezamos a compartir los padecimientos del Señor, se nos pide que callemos ese cántico del Aleluya, con algunas excepciones de las cuales hablaremos ahorita dentro de un momento, pero especialmente se nos pide no proclamar el Aleluya ni porque lo recitemos ni porque lo cantemos, ¿cierto? Y el otro cántico es el himno del Gloria, que es precisamente una alabanza que hacemos a la Santísima Trinidad y que se nos pide en este tiempo de Cuaresma también callarlo y dejarlo, digamos, como con la expectativa de que cuando podamos vivir el momento de la vigilia pascual, lo podamos proclamar y cantar con toda la alegría, igual que el Aleluya, viviendo la manifestación plena y total del triunfo de la vida sobre la muerte con la resurrección del Señor. Padre, qué bueno entonces en este momento escuchar a la comunidad andina que piensa sobre qué es la Cuaresma, o que si saben qué significa, o que si saben qué es, para que ellos nos cuenten qué piensan sobre este tiempo. El tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión, de sacrificio. El tiempo previo a la Semana Santa, donde son 40 días, que los viernes se hace pues el ayuno, todo esto. Es un tiempo para darnos a reflexionar
y como recibir, como recrear la semana en que Dios estaba acá, todo lo que Él pasó. Tenemos ese tiempo de Cuaresma para rezar, para prepararnos, orarnos y rezarle a Él. El tiempo de Cuaresma es un tiempo sagrado que empieza con el miércoles de ceniza y se va hasta la resurrección. Es un tiempo muy sagrado donde todos participamos de los actos religiosos, tanto en la Semana Santa como en el tiempo de las 7 semanas que dura la Cuaresma. Padre, entonces sabiendo ya lo que piensa la comunidad andina, qué bueno saber entonces qué sentido espiritual tiene la Cuaresma, para que le podamos responder a ellos y tengan también un poco de claridad sobre este tiempo de la Cuaresma. Bueno, lo primero es resaltar que el gran sentido de este tiempo es un sentido espiritual. El mismo Jesús en el Evangelio nos lo recuerda a todos y cada uno de nosotros. Tiene sentido cualquier práctica religiosa, cualquier manera de acercamiento a Dios, si habla de un sentido espiritual, porque el mismo Jesús nos va a decir que si nuestras prácticas responden únicamente como a apariencias, digamos más bien externas, pues pierde todo el sentido y se va desvirtuando, porque si algo quiere Dios es precisamente que nosotros experimentemos su gracia, su amor y su misericordia en lo profundo de nuestro ser, y que lo que hagamos pues vaya manifestando lo que sucede en nuestro propio interior. Entonces, el sentido espiritual es muy importante en este tiempo. Es un tiempo de gracia y es un tiempo de salvación. La conversión de vida a la que nosotros somos llamados, es decir, el cambio de vida al que nosotros somos invitados, es muy importante. Y en la antigüedad, digamos que el proceso de lo que era el arrepentimiento y el recibir el perdón y la reconciliación se convertía como en una experiencia de vida que cambiaba plena y totalmente la vida de cada persona. Es decir, la persona se preparaba, vivía su proceso de arrepentimiento y cuando recibía el perdón de Dios, la vida le cambiaba tanto que por eso se habla de que el sacramento de la unción o de la extrema unción era el final de la vida, porque la gente se había apersonado tanto de no volver a cometer pecados que hacía un esfuerzo muy grande por vivir en gracia de Dios hasta el final de su propia existencia. Entonces digamos que este tiempo es muy importante porque nos ayuda a entender que este proceso de conversión y de reconciliación debe ser una experiencia que realmente marque nuestra propia vida y nos ayude a entender que estamos llamados a dar testimonio de nuestra propia fe. Entonces un primer momento es el proceso de conversión, que implica pues unas reflexiones, que implica unas prácticas, que implica unas maneras o unas formas de manifestar nuestra fe que hablan de nuestra vida interior. Bueno, Padre, entonces hablándonos usted de esas prácticas, ¿qué prácticas hay importantes dentro del tiempo de la Cuaresma? Sabemos que hay prácticas como el ayuno, la abstinencia, la conversión, la limosna. ¿Qué podemos hablar de esas prácticas que se realizan dentro del tiempo de la Cuaresma? Cuando celebramos el miércoles de ceniza, el evangelio que compartimos en ese día propiamente nos da como un itinerario para hacer un recorrido en el cual hay unas prácticas concretas. 3 de ellas las acaba de mencionar hace un momento Mauricio, que hablan propiamente de cómo nos preparan para experimentar la grandeza de Dios y para salir de nuestras propias faltas y errores de cada día. Una de ellas tiene que ver con la oración, el ayuno y la limosna, especialmente esas 3, y ya luego hablaremos de otras más. La oración, el ayuno y la limosna. Lo primero es entender que son tres formas o 3 caminos que me ayudan a mí a purificarme, a lavarme, a limpiarme del mal en mi propia vida, que me ayudan a crecer en espiritualidad, en capacidad de cercanía con Dios y que me ayudan a crecer también en el amor con mis hermanos, que me hacen más fraterno, más capaz de compartir con los demás.
La oración se nos recuerda que en este tiempo debemos intensificarla y entender cómo estamos llamados precisamente a vivir nuestro encuentro con Dios. Un encuentro de confianza, un encuentro de cercanía, un encuentro en el cual no solo nosotros nos acercamos a Dios para que Él nos escuche todo lo que tenemos que pedirle, sino sobre todo también para ir creciendo en esa capacidad de escuchar a Dios, que también tiene mucho para decirnos en este tiempo y en todos los tiempos. Entonces, llamados a crecer en la oración, que nos ayuda a entendernos como hijos de Dios y como hermanos entre nosotros mismos. Luego viene la práctica del ayuno, que es una práctica muy importante en la antigüedad y también en nuestros días. Es una práctica que se ha relajado un poco más, porque en la antigüedad, pues la práctica del ayuno era muy rigurosa, y en la práctica del ayuno llegaba incluso a ser casi que mandado para que se pasara unos días especiales, especialmente el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, casi sin consumir ningún alimento, sino haciendo un sacrificio grande mediante esta práctica rigurosa del ayuno. ¿Qué fue pasando? Que se fue entendiendo con el paso de los tiempos de que no nos podíamos quedar únicamente con esa práctica así rigurosa, sino que también se le podía ir dando un sentido más espiritual y poder entender otro tipo de sacrificios también agradables a Dios, partiendo de la misma Escritura. Entonces, por eso se fueron dando esos pasos, hasta el punto de que se fue relajando un poco más la norma, porque antes, desde muy jóvenes hasta aproximadamente los 60 años, esa práctica del ayuno tenía que ser muy rigurosa. Ahora entendemos que es una práctica en la cual especialmente se tiene ese ofrecimiento del sacrificio de no tomar sino un solo alimento fuerte en el día y los demás un poco más livianos y demás, y poder hacer como ese ofrecimiento y ese sacrificio, entendiendo el sentido de que cuando nos privamos de esos alimentos es porque vamos a hacer un esfuerzo por pensar en aquellos que pocos alimentos tienen, es decir, poder compartir también con los demás. Y la otra práctica es la de la limosna, entender que estamos llamados a pensar también en los demás, entender que estamos llamados a compartir con los más necesitados, entender que compartir no es perder, sino que compartir es multiplicar de lo que yo tengo, poco o mucho. Cuando lo comparto con los más necesitados, no lo estoy perdiendo, estoy multiplicando esos alimentos o esos bienes que yo estoy compartiendo con los demás. Estas son como 3 prácticas especiales en este tiempo. 3 prácticas esenciales, Padre, que se ven dentro de la Cuaresma, que están impregnadas en las Sagradas Escrituras. Eso no lo podemos obviar. Pero también hay unas prácticas principales dentro del tiempo de la Cuaresma, como por ejemplo lo es la conversión, como por ejemplo lo es la abstinencia, que hace parte también de esa limosna que usted nos acaba de compartir. Claro, la abstinencia, digamos que hace referencia más como al tratar de privarnos, o se ha manejado siempre tradicionalmente en esta práctica de fe, como el privarnos especialmente de carnes. Y propiamente esta privación, ofrecerla como un sacrificio que yo hago precisamente para glorificar más a Dios, para poder dominar mis propias pasiones, mis malos deseos, y poder hacer como un esfuerzo por medio del cual yo manifiesto lo que interiormente estoy tratando de manejar en esas prácticas concretas. Por ejemplo, esta de la abstinencia. Y todo se enmarca en ese proceso de conversión. El proceso de conversión, que es ese llamado profundo que Dios nos hace a que cambiemos de vida. La primera lectura del miércoles de ceniza es del profeta Joel, y precisamente él hace una invitación a que aprendamos a dejar de hacer el mal y aprendamos a hacer el bien, y que rasguemos no nuestras vestiduras sino nuestros propios corazones y demostremos de corazón este proceso de cambio en nosotros. Digamos que cada práctica
cada obra de misericordia, cada buena obra que realicemos nosotros durante este tiempo nos debe ayudar, nos debe de llenar de argumentos y de posibilidades en este proceso de cambio de vida, entendiendo que para eso es precisamente este tiempo. En este tiempo el gran protagonista precisamente es Dios, que por medio de su Espíritu nos va tocando, nos va iluminando, nos va llamando y nos va haciendo sentir el deseo de cambiar y nos va dando las herramientas para que nosotros digamos, oiga, si puedo vencer esos errores, si puedo vencer esos pecados, si puedo ser mejor, puedo tratar mejor a mis seres queridos, puedo ir manejando esta situación de una manera distinta porque me anima la experiencia de fe. Bueno, Padre, sabiendo ya entonces un poco sobre esto que es primordial, estas prácticas cuaresmales que se viven dentro de este tiempo, también hay unas prácticas religiosas cuaresmales, que son como el Vía Crucis, la imposición de la ceniza. ¿Qué podemos decir sobre ello? Los viernes correspondientes al tiempo de la Cuaresma hacemos cotidianamente el Vía Crucis dentro del templo, por fuera del templo, o el miércoles de ceniza también, que es un día privilegiado. Claro, esos signos especialmente pues hablemos de ellos dos, la ceniza y los Vía Crucis o el camino de la cruz. La ceniza pues digamos, ya hemos dicho, es un signo de conversión y para nosotros pues a nivel de fe, a nivel de lo que es nuestra experiencia de fe como pueblo de Dios, pues además es un signo como de bendición. Nosotros entendemos precisamente esa bendición de Dios y la buscamos de una manera, digamos, multitudinaria en una celebración como el miércoles de ceniza. Todos tratamos de hacer lo posible, sea porque ese miércoles o al siguiente domingo, que es el primer domingo de Cuaresma, que también conocemos como domingo de ceniza, podamos recibir ese signo de bendición para todos y cada uno de nosotros. La imposición de la Santa Ceniza implica eso, una fe grande que tenemos en empezar este tiempo con la bendición de Dios, en empezar este camino experimentando nuestra propia fragilidad y entendiendo que es Dios el que nos va a ayudar por medio de su bendición para poder tener estas prácticas cuaresmales, para poder hacer estas penitencias, para poder realizar estas obras de caridad y de misericordia que me van a ayudar en este proceso de purificación, de preparación para la celebración del misterio pascual. Diríamos, la ceniza es un signo muy importante y lo buscamos todos. Luego está la práctica del ejercicio del Santo Vía Crucis. Es precisamente nosotros en estos días privilegiados de Cuaresma, en estos viernes penitenciales, pues tener esa práctica a la cual tenemos tanto amor y tanta devoción, porque es acompañar a Jesús en el camino de la cruz. Y es experimentarlo humano, frágil, el que está sufriendo y está padeciendo y lo está haciendo por amor y con amor para la redención de todos y cada uno de nosotros. Entonces entendemos en nuestras veredas, en nuestros sectores algunas veces y cómo no en nuestros centros de culto, en los templos, en las capillas y demás, estos días son especiales y debemos celebrar el ejercicio del Santo Vía Crucis, porque de alguna manera nos va como sensibilizando con ese misterio de la salvación y con todo el esfuerzo que Dios ha hecho y el sacrificio que su Hijo Jesús ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Acompañar a Jesús en el ejercicio del Santo Vía Crucis, en el camino que conduce a su crucifixión y muerte, es entender precisamente hasta dónde es capaz de llegar Dios por nosotros, cuál es el sacrificio que Él es capaz de hacer por nosotros y entender que nosotros también estamos llamados precisamente a hacer un esfuerzo grande por aceptar ese regalo de amor. Claro que sí, Padre. Qué bueno entonces que nos comparta usted en este momento un poco. Ahorita usted nos decía de algunas excepciones, algunos días que son exentos de pronto de vivir el tiempo de la Cuaresma, porque se cambia el color litúrgico, porque hay un día más llamativo, como por ejemplo el domingo de Letare, que así conocemos. ¿Qué significa Letare? También nos puede contar, y cuáles son los días que tiene la excepción dentro del tiempo de la Cuaresma. Eso es bueno. Días como, digamos,
en medio de la rigurosidad de las normas y de las pautas que tenemos para las celebraciones, hay unos días en los cuales digamos que relajamos la norma porque hay unas celebraciones que priman en medio de todos los tiempos del año litúrgico que conocemos como solemnidades. Entonces, dos solemnidades como de una manera especial casi siempre acontecen en este tiempo de Cuaresma. Una de ellas tiene que ver con San José, esposo de la Santísima Virgen María. Es una solemnidad porque San José, esposo de la Virgen María, es patrono de la Iglesia universal. Entonces digamos que ese día no va a primar, aunque estemos en Cuaresma, el color morado, como vestimenta para el altar y vestimenta para los ornamentos del sacerdote, sino que el color privilegiado allí será el blanco, el color de la alegría, el color de la fiesta, el color de la solemnidad. En ese día, además, tenemos la posibilidad de recitar el Gloria y de recitar también o de cantar el Aleluya, porque digamos que la solemnidad está por encima o prima sobre este tiempo fuerte y penitencial de la Cuaresma. Otra solemnidad que casi siempre acontece en este tiempo de Cuaresma es precisamente la solemnidad de la Anunciación. Ese misterio de fe por medio del cual nosotros entendemos que Dios, por medio del ángel, anuncia a María y ella acepta el misterio de la redención y se da el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en medio de nosotros. Y ese misterio precisamente lo celebramos de forma concreta siempre el 25 de marzo. Y por eso, al ser una solemnidad, entonces entendemos que prima o está por encima de este tiempo privilegiado, de este tiempo penitencial que es la Cuaresma. Entonces digamos que esas dos son como solemnidades. En medio de lo que es la celebración de estos 6 domingos, diríamos, del tiempo de Cuaresma, hay uno privilegiado en el cual también, digamos, se relaja un poco toda la disciplina referente a las celebraciones. Es precisamente el domingo de Letario, que es precisamente el domingo que está casi allí aconteciendo. Recordemos que son 6 domingos y lo celebramos en el domingo cuarto. En este domingo cuarto, entonces va a privilegiar un color que no es, digamos, tan común a nivel de las celebraciones litúrgicas, que es el color rosado. Ese color normalmente se utiliza únicamente 2 domingos en el tiempo o en el año litúrgico. Uno que tiene que ver con este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma y otro que tiene que ver también con el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Digamos que lo que manifiesta es en medio de toda esa preparación, de toda esa rigurosidad referente a que estamos en ese anhelo de convertirnos, de cambiar, de luchar por ser mejores, es entender la grandeza y la bendición de Dios que nos permite vivir y celebrar este tiempo, y entonces el color cambia un poco y podemos, digamos, tener un poco más de decoración a nivel de flores, a nivel de arreglos y demás, porque estamos ya a las puertas de lo que es la celebración del misterio pascual. Entonces, digamos que estaríamos como en medio de esas 3 celebraciones especiales que digamos que rompen, por decirlo de alguna manera, con la rigurosidad de todo lo que tiene que ver con el tiempo de Cuaresma. Padre, ¿qué significado tiene la palabra letare dentro del tiempo de la Cuaresma? ¿O por qué se dice este día diferente? ¿El color litúrgico por qué se cambia? ¿Por qué un rosado si dentro del tiempo de la liturgia, del tiempo general de la liturgia no se usa sino solamente estos 2 domingos, precisamente el domingo de Letare y el domingo de Gaudete, que es en Adviento? Claro, es decir, tiene el significado propiamente así exterior, diríamos, en cuanto al color, por la inminencia precisamente como del misterio de la salvación que hemos de experimentar. Cuando hablamos en el tiempo de Adviento, todos estamos a la expectativa del nacimiento de nuestro Salvador. Y digamos que en medio de esa expectativa que implica para nosotros el pensar en el final de nuestra vida, que implica el pensar
en el llamado que yo tengo al cambio de vida, la conversión sincera de mi experiencia vital, pues se me da la oportunidad de manifestar también de forma exterior, especialmente pues con ese color litúrgico que es tan propio y tan particular en medio de todas las celebraciones y que es tan único, de manifestar, digamos así, exteriormente como esa búsqueda y esa experiencia de Dios. Y de igual manera ahorita el otro misterio que acontece es el misterio de la salvación, el misterio de el padecimiento, la muerte y resurrección del Señor, que está allí próximo a ser celebrado, a ser vivido, experimentado por nosotros mismos, y entonces se me da esa oportunidad de que a nivel litúrgico yo manifieste como lo que yo estoy ahí expectante, esperando, anhelando, ya lo puedo ir pregustando de alguna manera, lo puedo ir disfrutando de alguna manera en medio de las celebraciones. Bueno, Padre, entonces le agradecemos a usted por acoger esta invitación que le hacemos desde nuestro canal comunitario AUPAN, para que entonces podamos seguir así, teniendo estos encuentros de catequesis para nuestra comunidad. A ustedes un agradecimiento muy, muy especial, a UPAN, por permitirnos llegar hasta todos nuestros hermanos, hasta toda nuestra comunidad parroquial. Les agradecemos y estamos pues a la expectativa en lo que podamos colaborar, en lo que podamos servir. A ustedes muchas, muchas gracias. Hasta acá entonces esta segunda entrega de especiales AUPAN. Los invitamos a que sigamos viendo estos programas previos a la Semana Santa, de la mano de su canal AUPAN, Comunicación para Todos. AUPAN, la televisión de los andinos.